Inicio en esta mañana gloriosa que el Señor nos ha regalado, nos ha permitido venir hasta aquí para glorificar su nombre, para exaltarle a Él, porque solamente Él es digno de ser exaltado, alabado. Señor Jesucristo, venimos aquí, Padre Celestial, agradecidos de todas las cosas que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído. Gracias, Padre, porque esta es tu gloria manifiesta. Señor, porque sin ti nada somos, porque no hubiese sido posible que viniéramos hasta aquí hoy, Padre, a agradecerte por todas las cosas, Señor, de las que tú nos guardas, porque tú eres quien abres y cierras puertas, porque tú eres quien cuidas nuestra entrada y nuestra salida, Padre Celestial. Oh gran yo soy, nosotros venimos delante de tu presencia. Calle toda la tierra para solamente exaltar tu nombre, Cristo. Nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y tiene que confesar con su boca que solamente tú eres digno, tú eres santo, Señor. Esta manada te adora, Señor. Te exaltamos, Cristo Jesús. Recibe alabanza, exaltación, adoración, Cristo. Nos volvemos hoy arrepentidos de todas las cosas que hacemos que no son de tu agrado, Señor. Quita de nuestro corazón las cosas que te afligen, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados. Queremos ser, Señor, visto con olor fragante delante de ti, Padre Santo. A ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Queremos poner en tus manos todo lo que vayamos a hacer en este lugar, Señor. Gracias, gran yo soy. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Oh, santo, santo eres tú. Santo eres Cristo Jesús. Oh, aleluya. Santo, santo eres tú. Oh, sí, Señor, queremos escuchar tu dulce voz. Santo eres tú, Señor. Sí, Señor, Jesús. Oh, aleluya, Señor. Santo eres tú, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, callando el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría rendido ante ti y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchando tu dulce voz, hablarle a nuestros corazones, Señor. Yo quiero escuchar tu dulce voz, perdiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar
escucharte hablar. Oh sí, Señor Jesús, queremos escucharte hablarnos, Señor, con tu dulce voz, con tu amor, tu misericordia, Cristo. Oh, te adoramos, Padre Santo. Recibe gloria, honra, exaltación. Oh, aleluya, Cristo, solo tú eres digno, Señor. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Oh sí, Señor, qué privilegio tan grande, Señor, es escucharte hablarnos, Padre. Sí, Señor, habla a nuestros corazones, Cristo, porque es maravilloso, Señor, estar en tu presencia. Es mejor un día, Cristo, en tu presencia y no 1000 años fuera de ella, Cristo. Santo, santo. Sí, Señor. Oh, gracias, Padre Celestial. Oh, te adoramos, Cristo Jesús. Sí, Señor. Estar ante ti, esperándote hablar, sin llorar como un niño, y no paría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Te adoramos, Señor. Gracias, oh, gloria a ti, Padre Santo. Tú eres bueno, Señor. Digno de suprema exaltación y alabanza, Señor. Te adoramos, Cristo Jesús. Santo, santo eres tú, Señor. Aleluya. Amén. Al Señor sea la gloria. El Señor es maravilloso y señores, muy buenos días. Realmente la palabra de reflexión a mí mismo me golpeó muy fuerte, porque el Señor trató conmigo algo y realmente es tremendo. ¿Qué es la palabra de reflexión? ¿Qué es la reflexión? Yo recuerdo que mi papá me decía, mira, mi hijo, yo quiero que tú reflexiones, que tú dejes de hacer esto, que tú hagas esto. Y me daba consejos y me decía qué hacer, qué no hacer. Y en ocasiones me decía cuáles eran las consecuencias de lo que yo estaba haciendo mal y los beneficios de dejar eso y empezar a hacer las cosas bien, sea de lo que sea, de lo que me hablaba. Yo recuerdo que yo fumaba y delante de mi papá no me gustaba fumar porque me daba vergüenza, ya siendo yo un hombre viejo, porque me daba vergüenza con mi papá, porque a mi papá no le gustaba que yo fumara, me daba vergüenza. Y que resulta que el Señor me decía a mí, el Señor Jesucristo me decía a mí, que nosotros no le hacemos caso a la palabra de reflexión. Nosotros venimos aquí los domingos y escuchamos palabras de reflexión y los domingos mientras estamos sentados ahí la vemos muy bonita la palabra de reflexión. A mí mismo se me olvidó la reflexión del domingo pasado. Es más, yo no recuerdo quién la trajo. Yo personalmente no recuerdo quién trajo la palabra de reflexión el domingo pasado. Y realmente tampoco la recuerdo. Y el Señor con eso me llamó la atención y me dijo, porque ustedes la escuchan el domingo y no reflexionan en ella.
en el momento muy bonito, en ocasiones lloramos con la palabra de reflexión, pero ya de que salimos de ahí se nos olvidó la palabra de reflexión. Y realmente las palabras de reflexión es para eso, para que reflexionemos y qué debemos nosotros cambiar, qué debemos hacer y qué debemos no hacer. El Señor me hablaba y me decía a mí, la gente solamente quiere bendiciones de mí. La gente nada más quiere que yo le dé y le dé. Y no es que yo no dé, yo doy. Pero si todos fuesen ingenieros, ¿quién recoge la basura? Si todos fuesen médicos, ¿quién construye las casas? Entonces, en el pueblo de Dios hay de toda clase de personas. Hay quienes son bendecidos de una manera y quienes son bendecidos de otra. Y hay quienes están en el pueblo de Dios para bendecir a otros. Aquí todos escuchamos la historia de Job. Y Job fue bendecido económicamente. Y cuando pasó por la prueba fue bendecido, no recuerdo cuántas veces más, pero se le multiplicaron muchas veces más las bendiciones. ¿Verdad? Eso fue con Job. Pero eso fue con Job. A Moisés cogió tanta lucha llevando al pueblo y cogió tanto pique y pasó tantas cosas y no pudo entrar a la tierra prometida. Óiganse, el que cogió la lucha con el pueblo no pudo entrar a la tierra a la que fluye leche y miel. El Señor le venía sazonando esa tierra a Moisés ahí y le venía hablando de ella y de ella y de ella y de la libertad y de ella y le habló tanta y de las maravillas de esa tierra y sin embargo no pudo entrar. Porque las bendiciones no son iguales para todos. Y nosotros queremos tantas cosas y no le prestamos atención a la palabra de Dios. Pero a Abraham, al padre de la fe, Dios le prometió que tu descendencia sería como la arena del mar. ¿Y qué vio él? A dos muchachitos. A dos muchachitos. ¿A quién? Vio a Ismael y a Isaac. No vio la descendencia. ¿Y está la descendencia? Sí. Está la descendencia de Abraham. Somos nosotros la descendencia de Abraham. Lo que por fe hemos creído. Y lo vio él, lo pudo ver. No, y se le prometió y se le cumplió. Lo que pasa es que las bendiciones, las promesas del Señor no son iguales para todos. Para todos no son iguales. El Señor me decía, mira, y me puso el ejemplo de mi trabajo. Yo trabajaba en un lugar y yo quiero que cuando yo ponga este ejemplo, lo hagamos un ejemplo nuestro y lo reflejemos en nuestra vida de la fe. Y yo trabajaba en un empleo donde yo tenía un trabajo cómodo, seguro, yo tenía años ahí, seguro, o sea, yo no tenía temor de que yo iba a perder el empleo por alguna razón fuera mientras yo estuviese haciendo lo correcto y mi trabajo, yo no iba a perder el empleo. Yo tenía un empleo cómodo, con una remuneración aceptable. Pero ¿qué resulta? Que a mí vienen y me ofrecen de otro lugar. Me dicen, llevo un currículum, yo voy. A mí me predicaron. Yo voy a un sitio y llevo el currículum y me hacen una oferta. Y en esa oferta me mejoraron todas las cosas, pero me dijeron que yo tenía que hacer. O sea, me dijeron, mira, te estamos contratando para que tú hagas esto, esto, esto y esto. Y los beneficios son esto, esto, esto y esto. Así nos pasa a nosotros cuando nosotros estamos en el mundo. Nos predican y nos dicen, mira, tienes que convertirte y arrepentirte de tus pecados. Pero ¿qué resulta? Si tú te arrepientes, tú vas a dejar esto, 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 esto. Pero tú vas a recibir esto y esto y esto y esto. ¿Sí o no? ¿No es así? Porque cuando a mí me predicaron me dijeron que yo tenía que dejar. Y también me dijeron que yo iba a recibir. Amén. Y en mi empleo, cuando yo lo acepté, el empleo, entonces yo tengo unos compromisos con ese empleo. Y yo voy a tener unos beneficios conforme a ese compromiso que yo tengo. Yo tengo que todos los días que cumplir un horario de trabajo
que aunque no es un horario tácito, pero sí tengo que cumplir unas reglas de visita, unas reglas de compromiso, pero también donde tengo que representar unos resultados. Así mismo en nuestra vida en el Señor. Nosotros tenemos unos compromisos con el Señor y donde nosotros tenemos que dar unos resultados para el Señor. Y realmente, ¿estamos nosotros haciendo eso? ¿Realmente nosotros estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere, como el Señor quiere? ¿Realmente nosotros estamos haciendo ese compromiso que nosotros hicimos en ese contrato de trabajo? ¿Realmente nosotros estamos cumpliendo ese horario con el Señor? ¿Nosotros estamos cumpliendo ese régimen de compromiso con el Señor laboral? A mí el Señor me puso a reflexionar. Y el Señor me dijo, en tu trabajo, a medida que tú vayas cumpliendo con ciertos logros, a ti te van a ir promoviendo, tú vas a ganar mejor salario y tú vas a tener mejores remuneraciones laborales. Así mismo es el Señor. Entonces nosotros queremos las bendiciones del Señor sin hacer nada, simplemente porque yo me convertí y me arrepentí. Entonces nosotros no queremos hacer nada para el Señor, nosotros no queremos, nosotros para el Señor es la cola de atrás. El Señor es la sobra de nuestro tiempo, la sobra de nuestras actividades, el Señor es todo lo otro. Primero está nuestra vida cotidiana, pero el Señor es todo lo otro. A nosotros se nos importa que lo del Señor sea simple. Y sin embargo, Él es lo primero. Y lo decimos con la boca. Y decimos sí, le decimos amén. Con nuestra boca decimos amén, sí, porque creemos eso. Pero de que salimos de aquí, se nos olvida leer la Biblia, se nos olvida orar, se nos olvida predicar el Evangelio, se nos olvida andar en obediencia, se nos olvida muchísimas cosas que son las cosas que el Señor nos pide. Y cuando yo hablo del contrato de trabajo con el Señor, no es porque haya un contrato, es que tenemos un compromiso. Pero la palabra lo dice. Jesucristo dijo, ir por el mundo y predicar la buena nueva de salvación. Y la obediencia, no habló de la obediencia, de la fidelidad. Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, son las cosas que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Sin embargo, nosotros no queremos hacerlas. Nosotros queremos andar en el mundo como a nosotros nos dé ustedes saben, como a nosotros nos parezca, y queremos las bendiciones del Señor. Nosotros no queremos compromiso en la iglesia, nosotros no queremos compromiso con el templo, no queremos compromiso con los hermanos, pero queremos que el Señor nos bendiga. Y todas las cosas que nosotros recibimos, las queremos ganar por gracia. Y cuando llegan algunas bendiciones, creemos también que nos las dio el Señor, porque la gente no cree que el diablo bendice. Ay, cuando Jesús pasó 40 días, ¿qué le prometió el diablo a Jesús? Y tenía el poder para hacerlo. Y le prometió tantas cosas para dársela y podía dársela. Pero nosotros no creemos, que a veces el diablo nos engaña y nos da algunas cosas que nosotros creemos que son bendiciones de parte del Señor. Y es el mismo diablo que nos está engañando cuando nosotros nos estamos torciendo a la izquierda. Pero ¿qué resulta? Que el Señor nos manda a reflexionar y nos reflexionamos. Se lo digo por mí. A mí me dolió mucho cuando el Señor me está diciendo todas esas cosas. Porque es terrible cuando el Señor nos habla y nosotros no le hacemos caso. Es terrible. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, cuando vemos las consecuencias de no hacerle caso al Señor, le digo, ay Señor, ¿por qué tú me dejaste solo? Yo no te he dejado, tú fuiste que me dejaste solo a mí. Tú cogiste tu rienda como te pareció a ti. Y yo por ahí no ando. O sea, en el camino que tú te fuiste, yo no ando por ese camino, entonces tú te fuiste solo. ¿Por qué? Porque tus caminos no son mis caminos. Si nosotros leyéramos la palabra y nos lleváramos, wow, qué bien viviríamos nosotros. Y el Señor me lo dice a mí.
Perdóneme si a alguno de ustedes le llega, pero a mí me está llegando. Porque el Señor me manda a reflexionar. Y que no solamente sea la palabra de reflexión de los domingos, sea la palabra de reflexión de todos los días. Que nos acordemos de la palabra de reflexión del domingo 28 de diciembre del 2009. Que esa palabra de reflexión me llegó al corazón y yo sigo reflexionando en esa palabra. A mí no se me olvidó al otro día. ¿Por qué? Porque fue una palabra de Dios. A mí no se me olvidó la palabra de reflexión de mi papá. A mí no se me olvidó la palabra de reflexión de mi papá cuando en 1993 en Nueva York mi papá me dijo, mi hijo, deja de fumar. Recuerdo yo estábamos en un patio de mi tía en Nueva York y mi papá me dijo, mi hijo, deja de fumar. En agosto, recuerdo como ahora, agosto, septiembre de 1993, estábamos en New Jersey, en casa de mi tía Ana. Y en el patio de mi tía Ana, compartiendo con toda mi familia, mi papá me dijo a un lado, mi hijo, deja de fumar. El fumar no te hace bien. Mira que yo fumé mucho tiempo en mi juventud y lo dejé. Y eso lo que hace es que te enferma, no te deja ningún beneficio, tú gastas dinero. Y mi papá, y no se me olvidó de hace cuánto, 24 años de eso. Y no se me olvidó. Sin embargo, la palabra de reflexión del domingo pasado a mí se me olvidó. ¿Por qué se me olvidó? Porque no le damos la importancia a las cosas del Señor que tenemos que darle. A nada de la cosa del Señor le damos la importancia que tenemos que darle. Por eso se me olvidó. Por eso se me olvidó. Y Señor, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. El Señor nos ama mucho a nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros pensemos más en Él. Que nos olvidemos de nosotros nada más querer ser hop, por bendición. Que nosotros aprendamos a hacer como Elías. Que Elías nada más se la pasó corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. O que empecemos a ser como Moisés, que se pasó un tiempo trabajando de gratis a su suegro. Trabajándole de gratis. ¿Y cuál fue la recompensa de Moisés? Señor, aprendamos a ser como Salomón, a pedir sabiduría. O sea, son tantas las cosas que el Señor nos dice que nosotros nada más queremos sacar el partido bueno de la palabra. Y el partido difícil de la palabra no queremos sacarlo. Aquí nosotros, y perdónenme que se lo diga porque esto yo sé que es muy controversial, pero nosotros llegamos temprano a cualquier sitio de trabajo. Cuando usted Roquelito le dice que lo va a visitar, Roquelito que compra bien es varón. Sin embargo, para venir a la iglesia aquí llegamos tarde. A mí los otros días me dijo el jefe mío, mira, yo voy para allá, yo estoy allá a las 8, nos juntamos en la oficina a las 8. Y yo llegué como a las 7:50, 7:55, casi a las 8 ahí. Y el jefe llegó a las 9:30. Pero él es el jefe, yo tenía que estar a las 8. Él que llega a la hora que él quiera. Él es el jefe, yo no, yo tenía que estar allá a las 8. Y yo hice mi pique porque me hizo llegar a las 8. Para él llegar a las 9. Entonces vamos a poner la cosa del Señor primero adelante. Yo creo que vayamos a Salmo 91. Realmente el Señor me llevó al Salmo 91 porque el Señor nos dice qué son las cosas que realmente Él tiene para nosotros. O sea, es bueno que realmente nos pongamos a cuenta. Yo mismo soy uno que tengo que ponerme a cuenta con el Señor porque hay muchas cosas en mí que yo sé que el Señor me está atacando y no me está atacando, me está llamando la atención y me está diciendo, Windsor, así tú no me agradas. Y es bueno que cada uno nos revisemos, reflexionemos y digo, Señor, ¿qué es lo que no te agrada? Examina mi corazón y qué es lo que no te agrada. Amén. La palabra la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y ardaga es su verdad. No temerás
al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré. Amén. A mí me encantó el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por encima de cualquier cosa le has puesto a Jehová. Fíjense cuáles son las promesas que el Señor nos hace. Fíjate, dice en el 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿No vamos a tener angustia? Sí, vamos a tener angustia, pero el Señor va a estar con nosotros en la angustia. Vamos a tener enemigos, pero el Señor peleará con nuestros enemigos. Vamos a tener dificultades, pero el Señor estará ahí en medio de las dificultades. Pero cuando tengamos al Señor por primero en todo. El Señor quiere que nos olvidemos del trabajo, que nos olvidemos de los hijos, que nos olvidemos de la mujer, que nos olvidemos de mi papá, de mi mamá, que me olvide de todo y que lo ponga a Él de primero. Y que reflexionemos en eso. Y que no le pasen como a mí, que se me olvidó la del domingo pasado, no la de hace 2 semanas, la del domingo pasado se me olvidó, créanmelo. Y el Señor me dijo, tú ves lo que yo quiero que tú hagas. Que tú reflexiones en mí todos los días. Pero reflexiones en mí, en mi obediencia, que me ponga a mí por primero de cualquier cosa. Y si algo, sea lo que sea, o sea quien sea, te va a quitar a mí de primero, saca eso de ti. Sácalo, no te apures, y que yo me ocupo de ti. Eso es lo que el Señor nos manda a reflexionar hoy, señores. Y perdónenme porque la palabra de reflexión se me fue un chin largo. Pero realmente, recuerden que tenemos que reflexionar en el Señor. Tenemos que poner al Señor por todo. El Señor por delante. Que lo primero sea el Señor. ¿Tú quieres mucho a tu mamá? Pero si tu mamá no está, si el Señor no está primero que tu mamá, abul mami, primero el Señor. ¿Sí o no? Yo quiero mucho, yo adoro, y mi esposa sabe, yo adoro a mis hijos. Y independientemente de lo que Amanda impactó a mi vida, Winsor no deja de ser también parte de mi adoración. Pero tengo que decírselo a él. Yo digo, óyete, te me vas para el infierno derechito si no te arrepientes, porque Winsor tiene 24 años, un hombre. Y se lo digo, tiene que poner al Señor por delante de mí, de ti, de cualquiera. Tenemos que pensar a poner al Señor primero que nuestra propia vida, porque Él fue que nos lo dio. Y Él tiene un día para quitárnosla. Entonces, ¿qué nos hacemos pegados a esta vida que es de Él, que no es de nosotros? Entonces tenemos que poner al Señor por primero en todo lo que hagamos. Y que pase como me pasó a mí en mi trabajo, ¿verdad? Mire, ese es su contrato de trabajo, entonces
yo dejé el otro y yo renuncié al trabajo viejo. Renunciemos al trabajo viejo, que tenemos un trabajo mejor. Amén. Pero que reflexionemos en eso y que realmente lo de hoy lo tomemos como un recomienzo, un reinicio, de tomar las cosas del Señor realmente en serio y no un juego. Que lo del Señor sea de verdad y que lo pongamos al Señor por primero. Amén. Bendiga en este día que Él hizo para honra y gloria de Él. Señor, yo te doy gracias porque tú me das la oportunidad, primero, de preparar el mensaje bajo tu autoridad y bajo tu voluntad. Y segundo, porque me da la oportunidad de estar aquí en tu altar, Señor, hablándole a tu pueblo. Señor, ábrele los oídos espirituales, ábrele su corazón, dale entendimiento y dámelo a mí también, Señor. Háblale a mi corazón, usa mi boca, Señor, para yo expresar lo que tú has puesto para que yo se lo diga a ellos, Señor. Señor, y que entendamos que tú eres un Dios de orden. Que entendamos, Señor, que tú eres un Dios que manda y se hace. Y que entendamos también, Señor, que tú das y quitas. No porque tú eres un Dios falso, ni porque tú eres un Dios que no cumple, sino que por culpa de nosotros, tú nos quita y usa una vasija que esté conforme a tu corazón y a tu forma de ser y a lo que tú has destinado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. La palabra del Señor, fíjense, que Dios es un Dios de buen orden. ¿Por qué? Porque yo llamo un día de esto, creo que el jueves o el viernes, a Katia para contarle un evento, para compartirlo. Y me dice ella, mira, para que tenga la palabra. El celular mío no sirve para nada, nada más para ver la hora. Se dañó. Yo tengo que llevarlo, yo no sé qué es lo que voy a hacer, pero ni hace llamada ni recibe. Eso está ahí. Vamos a ver cómo yo resuelvo eso, porque estoy fuera de forma. El mensaje de hoy, le voy a dar una ilustracióncita. Es de una persona, usted sabe que en el tiempo antiguo, ahora se usan los pastores, antes era el sacerdote que recibía las ofrendas, que entraba amarrado por ahí para hacer las expiaciones. Después de Cristo, ya. Voy a hablar de un pastor que yo siempre, y ustedes también lo conocen, lo estamos con él en la mente, porque él se le fue, la familia, la iglesia, el pueblo, se le fue de la mano. Y nosotros pensamos que fue por los hijos. No, era que él no estaba también en el asunto. Lo que decía Wilson, tenemos que dejar los hijos, decía la mujer, tenemos que dejar los maridos y esas cosas. Pero él era, a mí entender, lo que el Espíritu Santo me dijo a mí anoche, que él era débil con los hijos. Y lo tenía primero que Dios. Y por eso él fracasó en su ministerio. Dios lo rechazó. Después de haberle, lo vamos a leer y todos vamos a participar. Después que Dios le hizo promesa. Pero no es que Dios es falso. No. Lo que pasa es que si, como decía Wilson, si yo no cumplo, yo soy rechazado y soy sustituido. Eso es la pena más grande. Soy sustituido.
Tenemos que tener mucha cuenta con las cosas del Señor. Tenemos que respetar, tenemos que cumplir con... Mira, esto va de la mano. Tenemos que ser respetuosos con las cosas de Dios. Y Dios, mire, que Dios no permite que le toquemos su gloria. Hasta ahí llegamos. Dios nos da, Dios es bueno, Dios, como dice, nos da los beneficios, pero cuando usted se pasa, mire, cuando usted se pasa, usted recibe lo que usted merece. Y mire que los juegos del Señor son pesados y los golpes del Señor son duros, pero Él, como puede ser así, sublime, suave con nosotros, también nos da que nos tumba. Vamos a Segunda de Samuel, número 12. Sí, Primera de Samuel, perdón, rectifico. Trae un chin de agua. Y que no esté muy fría. Hazme el favor. Ustedes saben que estamos hablando de Elí, del sacerdote Elí. Todo el mundo conocemos la historia, pero a veces Dios pone como tópicos diferentes para que, como dice Wilson, reflexionemos. Porque a veces no reflexionamos. Y una de las reflexiones que yo hice de este capítulo, que es hermoso, es que un día un pastor me dijo, hermana Lali, todo es cíclico. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasó en la antigüedad volvía y pasaba, se repetía. Y este es un pasaje cíclico, porque lo que este sacerdote hizo hace muchísimos años, antes de Jesucristo, miles de años, hoy se repite. ¿Y por qué hoy no se toma esa misma medida? Démosle gracias al Señor Jesucristo, porque antes de venir Jesucristo, sucedían cosas así. Pero ahora, Cristo, el Padre, aunque lo vea y toma decisiones, pero ahora la cosa es más calmada. Pero no es que Dios no se está dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que la iglesia está haciendo, de lo que el pastor está haciendo. Dios tuvo control en la antigüedad y tiene control en la actualidad. Para que no pensemos que Dios se le fueron los ojos, que ya Dios tiene catarata o tiene glaucoma. No, o está sufriendo de sordera. No. Dios tuvo control y tiene control todavía. Y algún día nosotros, los que creen que Dios no tiene control, van a tener su consecuencia. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pecado de los hijos de Elí. Pero fueron los hijos que pecaron. Ajá. Primera de Samuel 2:12. Sí. Cuando lo tenga. Amén. Dice, el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ajá. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol,
en la olla, en el caldero o en la marmita. Nosotros decimos, aquí se marmita, pero yo soy cibaeña, digo marmita. Eso es una latica, ¿verdad? Y todo lo que sacaba del golfo, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Esas eran reglas. Y si el hombre les respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de tal manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado, y vuelve, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Óigame hasta dónde había llegado. Una cosa tan sagrada, lo que se le ofrecía al Señor, era profanado, era un menosprecio, era un escarnio. Y Dios veía eso de muy mala manera. Pero a mí me llama en este pedacito la atención que dicen que los hijos de Eli eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oh, ¿y Eli de qué estaba? Parece que Eli no lo había educado bajo el temor de Dios, porque no tenían conocimiento. Siendo su padre un sacerdote, un ministro, ellos no conocían de Jehová. Ellos no conocían del Dios viviente. Ellos no tenían conocimiento. Por tal, no tenían respeto por las cosas de Dios. Y ese pecado venía, ¿sabes dónde? Arriba de Elí, por no haber gobernado su casa. Y hoy en día hay muchos pastores que gobiernan, entre comillas, la iglesia y no gobiernan su casa. Por eso, hoy en día, nosotros estamos en el lugar que estamos. Ah, pero ese es el hijo del pastor. Y el pueblo lo está mirando. Está dando ejemplo, el hijo del pastor. Pero no el ejemplo de Dios, como decía Willo. Se fue por otro lado. El hijo del pastor se pelarraron. El hijo del pastor usa el pantalón aquí. El hijo del pastor baila reggaetón. Porque el pastor no le ha dicho las cosas como son. Ay, ¿por qué? Ay, yo no voy a disgustar a mi hijo. Yo no voy a... pero a Dios sí se puede disgustar, ¿verdad que sí? Entonces la gente habla, dice. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, porque era un niño, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Miren, a mí me mueve mucho que la gente cree que Dios rechaza y que como que quita de una vez. Pero Elí estaba rechazado hacía mucho tiempo. Porque cuando el Cana subió a Silo con sus dos mujeres, ¿recuerdan? Ana y Penina. Que Penina estaba menospreciando a Ana porque no tenía un hijo, ¿verdad? Y la hizo llorar. Vino el marido y le dijo, pero yo te amo, porque quería, y le sacaba algo especial a ella. Pero ella no se conformaba, porque ella quería un hijo de sus entrañas para quitar su ofrenda delante de la gente, porque el no tener hijo es una vergüenza. Eso era una vergüenza. Ella quería quitar esa vergüenza. Ella quería demostrar que sí, que ella podía tener hijos.
Y Dios le tenía una sorpresa. Ella dijo, voy a ir donde el sacerdote de los sacerdotes y voy a pedir un hijo. Ana fue, dice que ella misma, cuando Elí le dijo, pero ¿hasta cuándo tú vas a digerir ese vino? No, espérate, no me tenga a mí por ebria ni por borracha, que yo no estoy nada de eso. Yo he derramado mi alma, mi espíritu, en el espíritu de Dios, en la vasija de Dios. Pero Elí, como estaba lejos, no comprendió eso, porque él se confundió. Dios le dio una mente reprobada, una mente confundida, porque no entendió, porque él veía nada más los labios, y los labios se movían tan rápido, que él confundió la presencia del Santo Espíritu de Dios que estaba en esa mujer, y que esa mujer estaba hablando con ese espíritu, con la presencia viva del Dios Altísimo. Él no la entendió porque él estaba lejos, porque él no estaba atento a las cosas que él tenía que estar atento. Él no estaba en el espíritu. Ese era un sacerdote que estaba en la carne. Él estaba en la carne, en su propia concupiscencia, en sus propios deleites. ¿Y el pueblo qué? ¿Y los hijos qué? Los hijos se acostaban con las mujeres que cuidaban el templo. Los hijos proclamaban el templo. Los hijos hacían de las cosas sagradas lo que les daba la gana. ¿Y la iglesia qué? ¿Y el pueblo qué? ¿Qué le importaba a Elí? Elí iba y corregía a los hijos. Ay, pero, oigan, pero ustedes, compañero Tibio, ¿saben? Ustedes están haciendo eso muy mal, la gente está murmurando, pero no aplicaba lo que tenía que aplicar, según las leyes, lo que le tocaba a los hijos. No, porque ellos eran hijos de él y eran intocables. Oh, pero ven acá, Dios no tiene vaca sagrada, ni la tuvo en el pasado, pero tampoco la tiene en el presente. Tengamos mucho cuidado con eso. Aunque veamos lo que veamos, nuestros ojos, esperen que el fuetazo de Dios viene. Porque Dios no entra en eso. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Dios había hecho un pacto con Elí. Óyeme, que él iba a ser, bueno, lo voy a leer, ¿entienden? Pero también hay muchas cosas en muchas iglesias, o sea, muchos ministros que Dios también ha hecho pacto como lo hizo con Elí en la antigüedad. Y déjame decir, no es que Dios no cumple, somos nosotros los que no cumplimos. Y Dios quita y sustituye, da y quita, para que no se crean que son perennes ahí. No, y no solamente los ministros, también a nosotros. Dios hace pacto con nosotros, pero nosotros tenemos que cumplir, como decía Wilson, a usted no le va a caer. Dios no va a decir, ajá, pero fíjate, yo, no, pero yo no le puedo tocar a él. Mire, usted está equivocado si usted piensa en eso. Usted tiene que cumplir con el Señor. Usted tiene que alinearse en la línea y en el punto del Señor. Porque si usted no está alineado, mire, que usted se queda solo. Y el que se queda sin la presencia del Señor es porque el Señor lo ha desechado. Y es grande después que el Señor nos elige a nosotros ser desechado. ¿Qué es lo que es desechar? Desechar es botar. Cuando usted usa una jeringuilla desechable, te estoy hablando de cosas médicas que yo no conozco ni mucho, pero lo vemos. Un catete, una cosa, usted no lo vuelve a usar. ¿Por qué? Porque contamina. Por eso es desechable. Porque contamina. Entonces, cuando el Señor lo desecha, ya usted es algo que contamina. Dios quería un sacerdote conforme
a sus designios, conforme a su voluntad. Y él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios lo quitó, porque Dios no le tiembla la muñeca. Tiene muñeca dura y firme. Él toma su tiempo hasta ver hasta dónde tú llegas, hasta donde yo llego. Pero si no llegamos, Él nos quita. No nos juguemos con Él. Él nos quita porque pensamos, Dios dice, tú no llegas. Yo te voy a quitar para que llegue. Entonces, aquí dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Sí, porque ya ese era de Jehová, ¿verdad? Eso lo sabía Elí. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concebió y dio a luz 3 hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Sí. Él le ministró y le ministró la verdad. A veces hay muchos que después que están desechados, ministran, porque se cuenta que los dones son irrevocables. Pero no es que Dios no la desechaba hace tiempo que él tenía su release dado de allá arriba. Hace tiempo que estaba en release. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. No solamente los hijos de Elí tenían una pandemia espiritual en el pueblo de Israel. ¿Ustedes saben lo que es una pandemia? Que va desde más chiquito hasta el más grande. Se propaga. Tenían una pandemia. Es una pandemia espiritual. Y Elí, tranquilo. Y Dios dijo, no te apures, que voy para allá. Dice, y como, déjame ver, con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Óyeme, ¿hacia dónde llegaban? Y les dijo, ¿por qué haréis esas cosas semejantes? Porque yo oigo, óyeme, él decía, oigo, él lo sabía, él no solamente lo oía, él lo sabía. Él tenía conocimiento de ellos. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestras malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Dígale, mire, ustedes están haciendo mal y ahora decrétele la ley que había. Él no quería, háganlo porque ustedes son hijos míos. Adiós. Y ellos decían, no, pero yo soy hijo del sacerdote, no sabiendo que para Dios no hay nadie grande, no hay vaca sagrada. Si usted se que vaca sagrada, mire, tenga mucha cuenta, dice, si pecare el hombre contra el hombre, ahora está hablando Elí a ellos, pero él lo había criado sin conocimiento de Dios, él no le dio temor de Dios, por eso ellos lo hacían. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces, óigame, ahora salen los jueces, le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Usted sabía que no podía rogar con los hijos porque él lo sabía, que no podía ir a la presencia del Señor. Él sabía que no, porque él andaba mal también. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Claro que no, porque era un padre flojo, sin autoridad en su casa, porque Jehová había resuelto, sí, hacerlo morir. Yo lo voy a dejar a ustedes, pero ustedes saben lo que le van a pasar ahora, ustedes verán. Y el joven Samuel iba creciendo
y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Porque no solamente era delante de Dios, tú ves, el pueblo reconocía que el jovencito era de parte de Dios, tenía el Espíritu de Dios, porque aunque era joven, era correcto y hacía las cosas como las tenía que hacer. Y vino un varón de Dios a Elí. Vino un varón de Dios que a veces nosotros ponemos como al menos, pero Dios conoce el pueblo que tiene. Este era un varón que tal vez no tenía ni mucho nombre, pero era de Dios. No tenía mucho nombre en el pueblo, pero era de Dios, dice. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo así, le trajo revelación dura, le trajo una cosa que nosotros no queremos. A mí me gusta que me ministren. Ay, no, ese ministro, a mí me vienen muchas cosas buenas, pero esa no era la forma de Dios. Y no es la forma de Dios hasta ahora. Sí, Dios bendice, eso es verdad. Dios da, pero Dios quita también. ¿Entiendes? No todas las cosas. Ay, no. Ay, pero el hermano Wilson, la hermana Katia, o el hermano que use, al hermano papi, que me diga, Lali, de parte del Señor, el Señor le dice esto, esto y esto. Eso es mentira de papi. ¿Quién ha dicho? ¿Y cuándo yo he ido a papi ministrándole a nadie? Pero Dios le dio la voluntad de que papi, de usar la boca de papi para ministrarme a mí. Señores, tengamos mucho cuidado, porque pensamos que los grandes ministros, los megas ministros, esos son los que Dios usa. Mentira. Dios usa a quien Él le place. Y de persona. Ajá. Entonces, déjese de orgullo. Pensar que solamente un ministro que venga de por allá, ay no, ese es un ministro grande, eso es verdadero. No se deje confundir. Entonces dijo, y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Lo llevó a tiempo de atrás y le dije, y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incenso y lavase y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Oh, pero Dios es que maneja las ofrendas, señores. Dice, ¿por qué habéis hallado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Dios le saca en cara que Él puso a sus hijos primero que a Él. Por eso, entonces, dijo, engordando de lo principal y de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, aquí viene el decreto. Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Perpetuamente es para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, óiganme, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oiga, qué sentencia. Y salida del trono, en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. O sea, eso fue un juicio de raíz hasta arriba. Y el brazo de tu padre
De modo que no haya anciano en tu casa. No van a llegar viejos en tu casa. Verás tu casa humillada. Oye, mientras Dios colma de bienes a Israel. Sí, claro, porque ellos habían profamado la ofrenda, pero Dios había recibido la ofrenda. No importa lo que haga el pastor de su ofrenda, que si Dios la recibe, Dios lo repaga a usted. Dice, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos. Oye, para que tú te mueras y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. ¿Cuál es la edad viril del hombre? Un hombre joven, apto para casarse, apto para tener hijos. Ahí no iba a haber descendencia de Elí, porque Dios lo iba a cortar. Eso viene por jugarse con las cosas de Dios. Entonces dice, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, y los nombra, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día, porque Dios no necesita 20 años. Él aguanta 20 años hasta ver. Pero cuando Él dice, lo voy a hacer, ya lo hace en un día. Lo que no sucedió quizá en 10 años, en 20 años, Dios le da a todo ser humano un tiempo a ver si nosotros reflexionamos, si nosotros cambiamos, si nosotros cambiamos el rumbo de nuestras vidas. Pero cuando Dios ve que ya no hay remedio, dice, espérate, yo voy a cortar este árbol y lo voy a quemar porque me da estorbo, no da sombra, no da fruto. Y así estaban Elí y sus dos hijos, los que estaban haciendo daño. Ese árbol, el que comía de ellos, moría. Y Dios dijo, lo voy a cortar. A los tres lo voy a cortar. Y si quedara algún remanente, no llegará a tener hijos, porque yo lo dije. Y fue tan grande la ofensa que Dios sintió, el dolor. Dios sintió dolor con lo que Elí permitió en su casa. A veces nosotros permitimos cosas en nuestra casa que causan dolor, lágrimas a nuestro Señor. Pero Dios sabe muy bien si tú estás de acuerdo, sí o no. Porque Dios conoce el corazón, tu pensamiento. Dios sabe si tú estás dando a Dios rogando y con el mazo dando. Si tú estás usando tu mazo para darle a ese hijo, a esa hija, corrección. Dios sabe si tú estás de acuerdo o no. Dios conoce si tú estás de acuerdo o no. Dice aquí. Dice, y yo me subsistiré un sacerdote fiel. Oh, yo voy a tomar un sacerdote. Yo no crea que yo voy a dejar a mi pueblo solo. Yo voy a tener un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme. Oye, casa firme. Que aunque vengan los vientos, que aunque venga el huracán, que venga el tsunami, ese sacerdote está en casa firme. Dice aquí, y andará delante de mí ungido. O sea, él va a andar ungido de mí, lleno de mí. Estaré en mi presencia, no como tú, que tú hacías las cosas y ni a tus hijos le enseñaste el temor mío. Va a andar delante de mí, ungido, lleno, con poder, con unción de mí. Eso es lo que Dios busca, con unción. Una presencia viva, una presencia que transforma, una presencia que venga, que el mismo pueblo entienda que hay un Dios vivo, que sus ojos sean los ojos de Dios, que su boca sea la boca de Dios, que sus oídos sean los oídos de Dios, que su respirar
sea respirar de Dios. Eso Dios busca de nosotros, de su pueblo, de su iglesia. Una iglesia que no dé comentarios ni dé nada malo que pensar. Porque cuando el mundo critica a la iglesia, está castigando a Dios. Porque esa es la novia del Señor. Ese es el pueblo de Dios. Y no me critican a mí, critican a Dios. Mira, ese convertido. Pero esos son cristianos. Esos son los cristianos. Tenemos que reflexionar, ver hacia atrás las sendas antiguas. Cómo Dios trabajaba en las sendas antiguas. Que no son antiguas nada. Son antiguas para nosotros. Porque Dios no tiene tiempo. Si nosotros pensamos que esas cosas pasaron, estamos muy equivocados. Dios es muy moderno. Dios es tan moderno como el día de mañana. Dios se renueva cada día. Dios no se equivoca. Es antiguo para mí y para ti, que cumplimos años. Dios no cumple años. Dios es eterno. Dios, un día para Dios son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Porque el tiempo no hace huecos en Dios. Hace huecos en nosotros. Nosotros que estamos sujetos al tiempo, nosotros pasamos. La palabra de Dios no pasa, ni en este siglo ni en el venidero. No nos equivoquemos. Busquemos las cosas que Dios tiene para nosotros. Y si eres el mismo, ayer, hoy y siempre, no veamos, solamente decimos la senda antigua, porque nosotros no existíamos en ese tiempo. Y para nosotros, qué sé yo, 500 años, 6000 años, es mucho. Pero para Dios no. Nosotros estamos mirando la senda antigua, pero la senda que Dios creó quizás hace 2 días, para Él son 2 días. Entonces, Él quiere, como siempre hemos estado aquí, buscando la senda antigua. Quizás no somos un pueblo grande, quizás no tenemos un templo hermoso delante de los ojos del Señor. No tenemos un altar con muchos utensilios aquí, con unos músicos que alaben al Señor, con una música, con acústica. No tenemos las comodidades que el mundo le atrae, pero sí, ustedes pueden estar seguros que sí estamos haciendo la voluntad de Dios, o por lo menos tratamos, porque la voluntad de Dios se consigue en el caminar, en el día a día, en buscar la presencia del Señor, en meternos con el Señor, en orar cada día, en pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, cada día, cada momento, porque sin Él nada podemos hacer. Lo dijo Jesucristo cuando el Señor lo mandó a la tierra. Ya nosotros tenemos que estar en una preparación espiritual elevada, porque hasta la misma naturaleza nos está diciendo a nosotros que nuestro Redentor viene. Miren cómo están los tiempos, cómo la naturaleza, miren lo que pasó en Nicaragua, miren, un volcán, en Guatemala, en Guatemala. Y esas cosas tenemos que irlas reflexionando cada día y cada instante. Miren, déjame decirle que yo cada instante le pido perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no tengo 2 días sobre la tierra. Pero también, desde el más pequeño hasta el que se sienta joven, tiene que pedirle perdón a Dios. Tiene también que agradecerle al Señor las cosas que hace por nosotros, por nuestra familia. Yo le pedí al Señor, y el Señor siempre me recuerda y me dice: Lali, con la fuerza que tú me pediste esa cosa, yo quiero que tú me pidas eso. Mi hermano, el ingeniero, que estuvo muy mal, estuvo en los brazos de la muerte, y el Señor permitió
y permite que Él esté vivo, Él, con sus defectos, está buscando del Señor, que hasta yo me admiro de cómo Él habla del Señor, que antes de ese, ¿cómo te voy a decir? De ese taraquión que el Señor le dio a Él, Él no lo hacía. Él es un hombre, era un hombre de un carácter muy fuerte, y él compró una pistola muy bonita, y yo sabía que se entretejía algo en el mundo espiritual de las tinieblas, y yo empecé a orar, a reprender. En el mundo espiritual yo lo desarmé a él y le di orden al espíritu de esa pistola de que se fuera. Pues mira, el Señor me hizo la obra. Y hasta el sol de hoy, Él no tiene la pistola. Esa pistola se fue. Después, hubo un empleado de él que en casa de Águeda, cuando estaban haciendo el edificio, le dijo: ingeniero, yo le tengo lo que a usted le gusta. Porque, déjenme decirse, que donde el enemigo pisa, vuelve a pisar. Lo que nosotros tenemos es que cortarle los pies. Y Águeda me dijo: Lali, digo, no te apures, que eso son puras habladurías del enemigo. Él sabe que está derrotado. Y yo fui: Señor, tú le quitaste la pistola, y por mi boca yo declaré que no vuelve, y sí regreso. Y ella no vuelve, no porque yo lo diga, sino porque yo te lo pedí a ti, en tu nombre, y tú no mientes. Pues fíjese que aunque él tenía la pistola, se la llevó. Mi hermano dijo: yo no quiero eso. Él mismo la rechazó. Yo no quiero eso, porque él todavía no creía mucho, porque eso es un compromiso. Uno puede matar a una gente, mientras que si yo no ando con él, lo que yo me puedo ir a la trompa, pero por la trompa nadie se muere. Y la rechazó hasta el sol de hoy. Hoy, yo estoy segura de que él no la va a comprar, jamás. Dice aquí, Samuel, ¿a dónde estoy? Ajá. Y el que hubiese quedado en tu casa, estamos todavía, ¿verdad? No, sí. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él. O sea, delante del sacerdote que Dios iba a poner como una roca. Los de Elí se iban a postrar. Qué vergüenza, ¿eh? Por una moneda de plata y un bocado de pan. Oh, iban a pasar hasta hambre. Diciendo: te ruego que me agregues algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Así queda el ministro o la ministra. Así queda el ministro o la ministra del Señor que no cumple los reglamentos y los mandamientos del Señor, pidiendo pan. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a ser saciados de nuestro Padre Celestial, a no pedir. Porque dice la palabra de Dios: no he visto, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ellos estaban mendigando pan porque no habían actuado con justicia. Dice el Señor: claman lo justo y Jehová oye. ¿Entienden? Es muy importante actuar con justicia y con obediencia delante del Señor. Ahora bien, antes de terminar este mensaje,
yo quiero que sea guardado en su corazón que la tolerancia a los hijos con los pecados del Señor es un pecado. Y que tenemos que amar a nuestros hijos, pero tenemos que darle corrección de arriba. Que no se nos pase esto, que no se nos olvide esto. Que el Señor siempre se agrade de nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Si Elí hubiese hecho lo que tuviera que, hubieran muerto los dos hijos, pero Elí queda vivo. Pero Dios le dio entero. Los juicios del Señor vienen verticales para todo el mundo. También las bendiciones vienen para todo el mundo. Cuando se hace la voluntad de Dios. Tratemos de hacer la voluntad del que nos señaló, del que nos llamó. Porque es penoso, es bochornoso, después que hemos tenido la presencia del Señor, ser rechazado y humillado delante de los demás. Que el Señor le continúe bendiciendo y que el Señor lo lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ahora que Katia me dice que lo despida, déjenme decirle que voy a compartir esto. Vamos a orar todo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y controversiales. Las profecías se están cumpliendo, los dichos de la Biblia cada día se cumplen más y más. Pero nosotros tenemos que agarrarnos también más y más. Vamos a orar por esta semana. Yo siempre oro, cubro mi familia, todo. Semanalmente. Yo oro por ellos cuando comienza, los lunes. Pero hoy lo vamos a hacer aquí. Y yo le digo así a mi Señor. Señor, mira, cierren sus ojos y piensen en cada hermano que ustedes tienen. En los hijos de sus hermanos. En tu casa. Y si tienen un vecino que ustedes lo tratan como familia, cúbranlo porque es el tiempo de cubrirse, pero no cubrirse con tela, sino cubrirse con el Espíritu de Dios.